comentar. Hay unas pinturas hechas para los 3 momentos de la obra. En el primer momento no hay una pintura porque es como una introducción. Y la letra breve dice, que lo escribió Rosa, ¿verdad? Lala. ¿Pero cómo es tu nombre? Elba, le dicen Lala. ¿Cuántos años tenías, Lala, cuando escribiste esto? Ahora tengo 89. Sí. Y tendría 85, no sé, se hace mucho. Porque fíjense lo que dice, unos sueños de niña, un perfume de abril y una lágrima dulce temblando en el violín. Después empieza un poema que se llama El barco de papel. Me encanta porque ella tiene sueños, pero no los podemos lograr porque el barco es de papel. Son 14 marineros en la casa de Miguel. ¿Quién será Miguel? Después me lo contás. Ellos quieren navegar, pero el barco es de papel. Sueñan con mares lejanos que ya no han de recorrer. Quedan anclados en tierra, porque el barco es de papel. Sus quimeras y sus ansias de abordar algún bajel se diluyen en la nada, porque el barco es de papel. Marinero, marinero, marinero del ayer, no sueñes con imposibles, porque el barco es de papel. Y la última se llama ausencia. Mañanita serrana, menta y cedrón, y una pena rondando mi corazón. Nostalgias de otro tiempo que ya pasó, y una ausencia que grita sin voz. Gracias, Lala.